a continuar en esta mañana con la enseñanza. Gracias, hermana Angie. Que Dios me los bendiga cada una por nombre. Hermana Beatriz, hermana Angie, hermana Eva, hermana Reina, hermana Lupita. Que Dios me los bendiga cada una por nombre. Vamos a estar en esta mañana trabajando en Mateo 9 y vamos a estar hablando, ayer estábamos hablando de Mateo 8, el capítulo completo, que nos trajo muchas enseñanzas para poder aprender, porque estamos aprendiendo a través de la lectura de las enseñanzas de nuestro amado Mesías, que estaba también aprendiendo los discípulos. Todo lo que está pasando en estos eventos es parte de un aprendizaje tanto para los discípulos en ese momento y tanto para nosotros ahora en la actualidad, que estamos leyendo la palabra. Y está hecha la palabra para nosotros. Amén. Vamos a continuar en Mateo 9, del 1 al 8. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un paralítico. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios santo?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Que es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina?». Así que les demostró que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Al ver esto, temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Amén, aleluya. Creo que ayer estábamos viendo un poquito de esto, de la autoridad de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que en la actualidad muchos de nosotros no entendemos esa autoridad. Y esa autoridad tiene que ver que tú reconozcas que Él tiene una autoridad, que en su nombre hay una autoridad, que en su sangre hay una autoridad, que cada vez que tú nombres el nombre que es sobre todo un nombre, nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, hay autoridad. Se tiembla, donde que hay demonios tienen que huir porque no le gusta escuchar el nombre de nuestro amado Mesías. Y creo que ayer aprendimos mucho con el oficial romano que tuvo una fe y que les dijo a todos los que estaban ahí presentes, y que incluyendo ahí estaban los discípulos, que le dijo: «Nunca había visto una fe como esta. En todo Israel nunca había visto una fe como este romano». Santo. Eso nos está, en esta enseñanza, en esta parte de estos versículos, nos está enseñando del 1 al 9 de Mateo 9, nos está enseñando la autoridad de nuestro amado Mesías. Si tú entiendes esa autoridad, tú vas a recibir ese milagro. Si tú entiendes esa autoridad que vino el Hijo de Dios aquí a la tierra, con una autoridad, y que nos dejó a nosotros una autoridad a través de su muerte y su resurrección, entendemos que hay poder y hay milagros. Amén. Este versículo se repite en 3 libros. Se repite en Marcos 2, 1, 12 y se repite en Lucas 5, 17, 26. Vamos a leerlos para poder entender un poquito más, porque creo que ahí dice el significado de todas las cosas, de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo. Aquí nos dice los puntos principales, pero hay detalles que Marcos y Lucas dicen algo más específico. Amén. Vamos a ir a Marcos 2, 1 al 12, y dice la palabra de nuestro amado
Mesías Jesús de Nazaret. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaban estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres. Eran 4 hombres. Aquí especifica cuántos hombres eran. En Mateo dice que llegaron algunos amigos, pero aquí especifica que eran 4 hombres cargando al paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Santo. Aquí entendemos, aquí hay un poco más de detalle y más información para poder entender todo el panorama, todo lo que iba a ver esa multitud, todo ese milagro que se iba a ir a hacer. Pero aquí está dando los detalles. Me gusta leer los 3 libros juntos porque podemos entender, y creo que nuestra mente se puede imaginar la situación, cómo se estaba moviendo ahí. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Aquí la pregunta es, ¿fue sano por el paralítico o por los hombres? Por los 4 hombres que le cargaron. Aquí dice clarito, por los 4 hombres, que él vio esa fe de los 4 hombres que hicieron todo lo posible para que ese paralítico entrara donde está Jesús y que lo pongan al frente de Jesús. Santo. Amén, aleluya. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionas eso en tu corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y toma tu camilla y camina? Santo. Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Santo. Aquí no solamente estaba enseñando a los discípulos a que tiene autoridad, estaba enseñándoles a los maestros de la Torá, todos los religiosos, les estaba enseñando la autoridad del Hijo de Dios, que fue llamado, porque ellos ya sabían, ellos estaban ya persiguiéndole, ya estaban atrás de Jesús, cada uno de esos religiosos, porque no querían aceptar que el Hijo de Dios está aquí en la tierra. No querían, porque ellos pensaban que el Hijo de Dios iba a nacer en una cuna de oro, que iba a estar en otra situación. No como lo describe y como nació nuestro amado Mesías, que estamos estudiando desde el nacimiento de nuestro amado Mesías, que sufrió desde su nacimiento. Él sufrió rechazo, sufrió persecución, tuvo que huir desde que tuvo esos días de nacido, tuvo que huir a Egipto para salvar su vida. O sea, toda su vida estaba perseguido, rechazado por el mismo pueblo, por los mismos hermanos judíos. Y aquí dice esa parte, está hablándoles, también enseñándoles, mostrándoles, quitando esa venda, pero ni así esas vendas fueron quitadas de los hombres religiosos. Podemos darnos cuenta cuando hay mucha religiosidad, o sea, creo que hay un malentendido cuando dicen religiosidad. Es cuando sabes mucho de la palabra y te crees muy sabio y te crees como que sabes todo de la palabra. Te ciega ese orgullo y no te hace ver la verdad, no te hace ser humilde, porque no había humildad en sus corazones. Y por eso todas las demostraciones que hace es para enseñar tanto a los discípulos, para que vean la autoridad de nuestro amado Mesías, y tanto a los maestros o las leyes de la Torá, que enseñaban, que eran maestros realmente, que sabían de la Torá, que sabían de los profetas, que sabían de todo lo que iba a pasar, pero no tenían discernimiento, no tenían revelación.
Gloria a Dios que estamos en esta actualidad, porque nosotros somos alumbrados a través de nuestro amado Mesías y recibimos al Espíritu Santo, que nos da el discernimiento y la revelación para poder entender la palabra de Dios, porque sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no tenemos revelación ni discernimiento ni entendimiento de la palabra, pero gracias al Espíritu Santo que se encuentra aquí en la tierra ayudándonos, y dice que Él se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónicos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás he visto algo así. Santo, gloria a Dios. Vamos a leer a ver qué nos dice en Lucas, que estamos en estos tres, en Marcos y Lucas, de Mateo del 1 al 8. Se trata de lo mismo, pero estamos leyendo para poder ver el panorama y ver, porque nos dicen del diferente aspecto donde ellos estaban viendo. Es como cuando tú preguntas lo que viviste en un servicio. Uno te puede decir así como en 3 palabras, te puede decir todo, y otro es tan detallista que te dice era tal color, había 2, 3 personas al frente, había flores, había esos detalles. A mí me gustan porque te puedes entender más la palabra, es más profunda. Me gustan los evangelios porque están conectados, casi los 4 un poquito con Juan, pero más los 3 tienen una conexión tan profunda que no sabían. Por eso digo, toda la palabra de nuestro amado Mesías, la que fue inspirada a través de ellos, tuvo conexión con todo lo que ellos escribieron. Y por eso hay un entendimiento maravilloso para nosotros, para que puedas entender detalladamente. Me gusta entender detalladamente. Vamos a ir a Lucas 5, 17 al 26. Acá podemos verlo, Lucas 17. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Aquí nos dice otro detalle tan profundo. Los religiosos de la Torah estaban sentados al frente, o sea, estaban en primera fila para ver. No estaban por allá escondiditos, ahí a ver qué hace Jesús de Nazaret, a ver qué está haciendo por allá. No, ellos no estaban escondidos. Yo pienso que ellos se creían mucho y se sentaron a primera fila para ver qué es lo que estaba hablando nuestro amado Mesías. Estaban sentados cerca. Aparece esos hombres había llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. O sea, había una cantidad fuerte ahí. Y el poder del sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo adentro a Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Aquí da otra referencia profunda. Era joven, no era viejito, era joven. Aquí dice joven. O sea que ese paralítico era joven. O sea que todos los que le cargaban eran sus amigos jóvenes, que ellos creyeron fielmente en Jesús, que él iba a hacer el milagro sobre su amigo joven. Era joven todavía. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? ¿Es una blasfemia? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó por qué cuestionan eso en su corazón. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Hubo agradecimiento en ese paralítico porque dice que él se fue alabando a Dios a su casa. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados, atónicos, pasmados,
con un miedo, y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Santo. Gloria a Dios. En estos 3 libros, tanto de Mateo, de Marcos y de Lucas, nos habla algo muy importante. Es el mismo evento. Y no hay como decirle, no es el mismo evento. Es el mismo evento porque las mismas palabras coinciden, sino que hay detalles que me gusta entender más profundo. Yo creo que me gusta entender la palabra así bien profundo porque estudiamos la Torah, y cuando estudiamos la Torah es escudriñar todo palabra por palabra, pero no lo puedo hacer aquí en los evangelios, pero lo puedo hacer de esta manera, donde coincide cada uno de los eventos, los milagros de lo que nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, estaba haciendo. Y podemos entender el panorama, el evento. Podemos imaginarnos que era en una casa que estaba llena y que no solamente había la multitud, sino venían de todo lado. Venía de Judea, venía de Jerusalén. Habían personas importantes, habían maestros de la Torá que estaban presentes en ese momento y estaban escuchando lo que enseñaba nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. No era cualquier evento, y creo que por eso escribieron los 3 juntos, porque se trataba de algo poderoso, algo grandioso, y por eso concibieron en el mismo espíritu. Cuando tú dices cuando están haciendo algo juntos en una iglesia, voy a decir, estamos trabajando juntos, coincide. Cuando están en el mismo espíritu, toda la iglesia coincide y alaba a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret en un solo espíritu. Y aquí coinciden los discípulos trayendo esta enseñanza, trayendo este evento, trayendo este milagro juntamente para que nosotros pudiéramos entender ahora en la actualidad. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar para poder avanzar, porque ayer creo que nos fuimos un poquito y están avanzando mucho el tiempo. Vamos a ir a continuación a Mateo mismo, en Mateo que estamos. Vamos a continuar los siguientes versículos. Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Y dice la palabra de nuestro amado Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Quiero leer la Biblia Kadosh, pero no puedo leer porque me toca estar traduciendo. Entonces mejor les leo la Nueva Traducción Viviente, que es casi parecida. Solo algunas cosas no están detalladas, pero me gusta la Nueva Traducción Viviente porque habla nuestro lenguaje, lo que podamos entender. Amén. Y se lee la palabra de nuestro amado Dios. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Santo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. No sé si ustedes han visto los episodios que están dando de Choice se llama, no me acuerdo cómo se llama, que están saliendo los episodios de todo lo que nuestro amado Mesías está haciendo, y vi la parte donde le llama a Mateo y lo describen de una forma donde que sí, como que sí clasifica la forma de ser de Mateo, que era... Porque para ser un cobrador de impuestos tenía que ser inteligente en los números, tenía que saber muchas cosas de matemáticas para poder cobrar y para poder hacer cuentas y para poder pasar ese dinero a Roma, porque él cobraba los impuestos, y cada uno de los que cobraban los impuestos pienso que tenían una inteligencia buena, pero había algo importante. Y no es solamente Mateo, sino hay otros más que van a ser nombrados aquí en los evangelios, donde que dice que había un cobrador de impuestos orando y que había otro fariseo orando, y vemos quién de los dos tenía más humildad, quién de los dos tenía más reverencia frente a nuestro Padre Celestial. Y aquí me da a entender de Mateo. Solamente le dijo, él ya sabía que le pertenecía al Mesías. Él ya sabía, él no cuestionó y no dijo nada, así como cuando les llamó a Pedro y a su hermano y a los otros que estaban en la barca. No había cuestión. Y creo que cada uno de los que son llamados, de los que son elegidos, cuando te dice, Dios te está llamando, tienes un llamado, tienes un propósito aquí en la tierra, tú escuchas y tú sientes la palabra en tu corazón y tienes ese deseo de buscar de Él y de seguir sus pasos. Eso es lo que te está hablando aquí y nos está ministrando a nosotros.
Así como le dijo a Mateo, así como le dijo a Pedro y a todos sus hermanos, a su hermano que estaba juntamente con él y a los otros de la barca que le siguieran, también le dijo a Mateo. Es que no se trata de títulos, no se trata de posiciones. Recuerden que Pedro era pescador, Mateo era cobrador de impuestos, pero ahí es deseo de servir. Eso es lo que yo veo. Había deseo de seguir al Mesías. Había ese deseo de seguir a ese Mesías, a ese Hijo de Dios. Había ese deseo. Había ese servicio. Querían saber más. Eso es la hambre, esa es la sed. Eso es que hay un espíritu sediento de la presencia de Dios. Eso es algo que dices dentro de ti. Cuando yo era recién convertida, yo quería saber más de Él. Yo tenía como que una parte de mí que quería saber más y no sabía nada. Todavía era bebecita y había un deseo dentro de ti. Y eso es lo que cada uno de los que recién se convierten, hay ese deseo, pero no sabes cómo caminar. Y es solamente a través de la palabra. Que te digan, tú puedes caminar y puedes crecer cuando tú lees la palabra, cuando tú empiezas realmente a sacar cada día un devocional y leer la palabra, aunque sea un versículo, aunque sea un capítulo, y puedas entender, vas a tener crecimiento. Si tú estás leyendo la palabra, hay crecimiento. Y a través del Espíritu Santo tienes revelación y discernimiento en la palabra santo. Sales ministrado, sales con una autoridad, sales con una identidad, sales lleno de la presencia de nuestro amado Dios Todopoderoso, porque todas las enseñanzas que estamos leyendo es para nosotros, levantarnos. Todo este proceso que estaba viviendo nuestro amado Jesús juntamente con todos los discípulos y con toda la gente y con todos, tanto buenos, tanto malos, tanto los que sabían y los que no sabían, era que estaban enseñando. Tanto juntamente en ese tiempo como en este tiempo y con el tiempo venidero, la palabra se mueve. Y la palabra está ministrando. Ministraba en ese momento, está ministrando hoy y va a ministrar más adelante. Amén, vamos a continuar. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús, a sus discípulos, a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de la mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejantes escoria? Santo. Cuando Jesús los oyó, les dijo a la gente, sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio santo. Esta es la palabra, no es esto. Jesús de Nazaret no hablaba por hablar, hablaba porque ya estaba escrita la palabra. Él estaba haciendo la boca de nuestro amado Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Y esto lo podemos encontrar, creo que está en Salmos, está en el Antiguo Pacto, la palabra donde dice esas escrituras. Y les decía para que ellos entendieran que tienen que amar al prójimo, que no tienen que fijarse en las cosas que ellos hacían, sino en el corazón. Era como cuando estábamos leyendo, no me acuerdo en qué enseñanza era de Mateo mismo, más atrás, que estábamos leyendo que no vivimos por vista, vivimos por fe, que no podemos dejarnos llevar por la apariencia. Nuestros ojos así en sí físicamente no podemos verlo, lo que hay dentro del corazón de cada persona. Y tiene que haber ese amor al prójimo. Tiene que haber ese amor aunque tengan mal fama. Y aquí lo dice clarito. Nuestro amado Mesías no vino por los que ya son sabios. No vino por los que ya están sanos. Él vino por los que están enfermos. Por los que se creen que no saben nada. Para poder levantarlos, para poder libertarlos, para poderles instruirles y para poderles guiarles. Porque déjenme decirle que creo que es más difícil instruir a alguien que ya sabe. Porque no hay humildad. No hay humildad. Hay orgullo. Y hay una prepotencia como que ya saben todo. Y por eso creo que elige nuestro amado Mesías lo que no puede hacer nada, porque ahí se glorifica. Ahí se glorifica y dice, ahí como siempre pongo ejemplo del siervo David, donde lo que no parecía que iba a ser rey,
le convirtió en rey. Donde lo ve tanto como que no sirve, eso sirve. Y de eso se trata. El evangelio se trata de eso. Porque así mismo pensaban de Jesús. Así mismo pensaban todos estos fariseos, todos los maestros de la Torá, pensaban eso de Jesús. Y lo leímos, creo que fue en una enseñanza donde habla y dice, cuando estaban llamando a Nataniel, y dijo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Es de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno del país de donde ustedes son? ¿Saldrá algo bueno de ahí? Si nadie es estudiada, si no siquiera ni puede hablar, ni siquiera puede decir nada, ¿saldrá algo bueno de ahí? Y por eso todos son llamados, porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Nunca vamos a ser nosotros, siempre va a ser Él. Porque Él nos da la sabiduría, la inteligencia, Él pone palabras en nuestra boca. Porque de nosotros nada bueno va a salir, hermanos, nada bueno. Solamente Él quiere un corazón dispuesto, un corazón servicial, porque el resto Él lo va a hacer. Y he entendido hasta hoy, el resto Él lo va a hacer. Solamente hay que disponer de tu corazón y Él va a hacer lo resto. Dice, cuando Jesús lo oyó a los de la gente sana, no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de las siguientes escrituras. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Santo. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Santo. Les digo con eso todo. Aquí está llamando a todos los pecadores. A todos los pecadores. Los que se crean que no son pecadores. Déjame decirle que no hay salvación para ellos porque ellos se creen que están salvos, pero no están salvos. Porque su orgullo les ha nublado su vista. Y así como dice más adelante que va a decir, son sepulcros blanqueados. No van a poder entender. Son necios para poder entender. No hay esa humildad. Y por eso ese creo que es una señal de las almas que le pertenecen a Jesús de Nazaret. ¿Qué hay dentro de ti que tú sabes que eres pecador y que necesitas acercarte al Mesías para que te limpies de todo pecado? Porque sin Él nos vamos a ser limpiados. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la luz. Sin Él no podemos llegar a ninguna parte. Sin Él no podemos limpiar nuestros pecados, no somos lavados nada. No podemos acercarnos al Padre sin haber aceptado a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Porque su sangre tiene poder para poder limpiar todo el pecado que hemos hecho y que algunas veces continuamos haciendo. El poder de la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado y solamente a través de nuestro amado Mesías hay ese perdón. De muchos que vienen con un corazón arrepentido. Y por eso dice, desde el principio cuando empezaron la obra con Juan, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Padre. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Padre. Porque ahí es el inicio de tu carrera para la meta, que es ir juntamente con nuestro Padre Celestial. Cuando hay ese inicio, es que tu vida empieza. Santo. No sé si entendieron esa parte. Cuando hay el inicio de un arrepentimiento, es donde tu vida empieza. ¿Por qué? Porque ahí te va a mostrar el significado de la meta de tu vida. El objetivo a que tú has sido llamado aquí a la tierra en este tiempo. En ese lugar donde tú estás. Porque ahí vas a entender tu propósito, ahí vas a entender tu llamado, ahí vas a entender que eres hija, que eres hijo de Dios y que no eres cualquier cosa que vino aquí a hacer crecer, reproducirte y morirte. No, tú tienes una misión, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Ahí te da la revelación
de que eres hija. Cuando hay un arrepentimiento y te acercas a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, quita todo velo de mentira, quita toda escama de tus ojos y te hace ver la verdad. Te hace ver la verdad, quién eres tú realmente y que tienes autoridad y que tú puedes acercarte al Padre y que tú tienes sabiduría, porque si tú pides sabiduría no te dan poquito, Él te da en abundancia. Cuando tú pides sabiduría a Dios, Él te da, no te da por medida, Él te da en abundancia. Sí, inicia nuestro llamado. Es como un despertar en el ámbito espiritual que tú no estabas viendo. Solo estabas viviendo en lo físico, pero ahí es un despertar en tu espíritu, un avivamiento y un deseo de saber quién realmente eres aquí, llamado a qué propósito tú viniste acá a la tierra. Amén. Vamos a continuar Mateo 9 del 14 al 17. Así que lo que acabamos de leer nos está llamando, así como llamó a todos sus discípulos, te está llamando a ti también. Amén. Vamos a continuar Mateo 9 del 14 al 17, dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Santo. Y les dije todo desde ayer que les dije, les está enseñando. Los discípulos no sabían hacer nada de eso. Y todo lo que están aprendiendo también juntamente con nosotros estamos aprendiendo. Porque ellos no sabían, ellos no entendían que había una autoridad en ese varón, que solamente lo veían como pienso que en ese momento lo veían como un profeta que hacía milagros y eso, pero cuando en la barca que vimos ayer, que subieron en la barca y dijeron: ¿quién es este hombre? Se preguntaron unos a los otros, vieron la autoridad que tiene nuestro amado Mesías de detener esa tormenta, de detener esas olas y traer calma. Y aquí está diciéndole los discípulos de Juan el Bautista, les está preguntando por qué ellos no ayunan, si todos nosotros ayunamos, si todos hasta los fariseos ayunan, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Porque ellos todavía no saben, y más adelante vamos a entender que después les enseña y les dice. Cuando le dice, voy a decir un poquito, cuando le dice Jesús de Nazaret, le manda a que reprendan los demonios y que saque a esos demonios y no pudieron, y vinieron la gente a quejarse con Jesús diciendo: tus discípulos no pudieron sacar esos demonios. ¿Y qué les dijo Jesús? Esto no se saca sino con ayuno y oración. Ahí les hizo de que prendieran, porque ellos los estaban observando. Ellos lo estaban observando a Jesús, ellos estaban viviendo con Jesús, ellos estaban viendo todo lo que hacía Jesús. Ellos estaban aprendiendo los pasos directamente, físicamente, espiritualmente, viendo en vivo los milagros. Porque cuando ya se vaya el novio, nos toca ayunar, porque ahí está ya nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Estaba la presencia de Dios caminando aquí en la tierra, haciendo milagros y prodigios. Ellos todavía, aún no era el tiempo de ellos. Ok, vamos a continuar. Además, ¿a quién se le ocurrió remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo escogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Santo. Aquí nos habla de algo muy importante, porque todo, cuando venimos a los caminos de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, por eso dice y se repite bastante la palabra que dice: las cosas viejas pasaron, tú ya eres una nueva criatura y estás siendo limpiado.
para que esa unción, para lo que tú fuiste llamado, y que ese vaso sea llenado de ese aceite fresco, de ese vino nuevo y de esa unción para que tú sigas avanzando. Pero mientras tanto, tienen que seguir sacando todo lo que no es digno, todas las viejas costumbres que estaban acostumbrados todos los discípulos. Recuerden que vienen cada uno era pescador, uno era de cobrador de impuestos, tenían que sacar todo eso. Al caminar con Jesús, son limpiados. Y en la actualidad, cuando tú empiezas a leer la palabra y entender, tú eres limpiado, porque tú vas a empezar a vivir la palabra. Y poco a poco vas a sacar todas esas costumbres, malas costumbres, que te hacían pecar y que no sabías que eran malas para ti, que pensabas que eran buenas. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cuernos quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cuernos nuevos para preservar a ambos. Amén, aleluya. Creo que entendemos esta parte. Por eso cada día estamos siendo moldeados. Por eso en Jeremías nos habla que nosotros somos vasijas en las manos del alfarero para poder ser moldeados, para que Él pueda sacar todo lo que estorba. Si estamos agrietados, si estamos rotos, Él dice que lo va a romper de nuevo y lo va a hacer de nuevo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos sostener lo que Él va a depositar en nosotros. No puede depositar en algo, en una vasija que tenga huecos, o en un vaso que tenga huecos, o en un vaso que esté cicatrizado y que después vaya a romperse y tirar todo. No va a depositar. Él está limpiando todos los días. Él está limpiando, Él está moldeando, Él está sellando, Él está formando, y va a doler. Aquí no te dice va a doler, va a doler. Todo eso va a doler, porque es muy difícil dejar muchas cosas de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestro diario vivir, o que nos acostumbramos desde nuestra niñez hasta nuestra ya adolescencia, juventud, y ya que estamos grandes. Es muy difícil dejar muchas cosas que ya estamos acostumbrados. Pero Él está moldeando para que tu vaso resista lo que Él va a depositar dentro de ti. Es como las bendiciones. Algunas veces no te da esa bendición porque tú no puedes cuidar de esa bendición todavía. Tienes que prepararte para que tú puedas recibir esa bendición. Hay tiempos perfectos de nuestro amado Dios Todopoderoso que no podemos adelantarlos. Hay muchas veces que la pregunta que yo siempre me hacía y que yo decía constantemente, yo oré 7 años por mis padres para que se convirtieran. Y yo preguntaba y decía, ¿por qué? Si las otras familias, había muchos hermanos que venían su familia a la iglesia y los servían toda su familia. Y yo decía, ¿pero por qué mi familia no viene? Si yo te estoy sirviendo, si yo te estoy sirviendo aquí, estoy activa. ¿Por qué mis padres no vienen a la iglesia? Nunca dejé de orar, pero sí había esa pregunta dentro de mí. A los 7 años, y después de unos meses, el Señor me contestó. Hace tiempos atrás, me contestó. Porque pude entender la situación de lo que estaban pasando mis papás. Y en un momento me di cuenta por qué no habían venido en ese tiempo que nosotros estábamos en ayuno y oración, clamando y diciendo, tráeles. ¿Por qué? Porque nosotros éramos bebeses. Porque si hubiéramos estado bebeses con bebeses, llorábamos y nos íbamos de la iglesia. Hubo un tiempo que creo que los nuevos muchas veces tienen como ese sufrimiento de que, pero ¿por qué me manda a mí? ¿Por qué me ven con esa cara? ¿Por qué esto que este otro? ¿Por qué esto que este otro? Eso yo recibí. Cuando mi mamá vino y dijo, me siento mal, yo me quiero ir de aquí.
¿Por qué no hacen caso de lo que yo estoy sirviendo? Me está hablando, había una líder que me está hablando y me está diciendo eso, y mi mamá vino llorando y me dijo, dijo muchas cosas, como una bebé. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba ya madura. Y le dije, no mamá, no se fije en ella. Usted no está sirviendo a hombre, usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no se distraiga. No se distraiga por lo que le diga la gente. No haga caso a la gente, no mire a la gente, porque nosotros no estamos aquí por la gente. Nosotros estamos porque amamos a Dios y porque queremos. Y mi mamá volvió otra vez porque ya estaba muy angustiada y estaba muy decepcionada. Y entendí, porque esa noche dormí y entendí en el sueño de todo lo que había preguntado, porque me trajo esa pregunta que yo le había hecho hace unos años atrás. Por esa misma razón, porque tú vas a cuidar de esa bendición, porque tú vas a guiarles, porque tú vas a instruirle, porque tú vas a ser de bendición, porque tú eres esa brecha, porque tú eres esa columna, porque tú eres esa luz que va a alumbrar a tu familia, porque tú eres boca de Dios para que tú levantes a tus hijos, a tu esposo, a tus padres cuando estés queriendo quebrantar. Cuando tú estabas pasando por todos esos y no tenías a nadie, decías, ay, que estuvieran mis padres, ahora te tienen a ti. Y me acuerdo claramente, y ahora, para darle la gloria y la honra a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, ellos les sirven, ellos siempre están activos, ellos quieren servir, que cuando venimos, porque nosotros nos movimos más abajo, a unas horas de donde antes nos estábamos congregando, y ellos también se movieron después de un año para acá, y yo pensé que se iban a quedar quietos. Ellos están observando, y nosotros somos pequeños, hermanos. Mis papás en esa parte, ellos observan, te observan. Cuando tú eres el primero que ha ido a la iglesia, te observan todos, aunque sean más grandes, te observan. Yo he estado siempre activa en todas las iglesias. No me gusta quedarme quieta. Yo estoy en el ministerio de danza, estoy en las oraciones, estoy ahí hablando, estoy ahí participando, estoy ahí preguntando. Cuando hay el estudio de la Torah, estoy preguntando y paso adelante, al frente. O sea, estoy activa, y ellos vieron. Después dicen, nosotros queremos servir, queremos limpiar los baños siquiera, queremos hacer algo. Vamos a hablar con el pastor. Y ellos fueron a hablar, yo no les dije nada, salió de ellos. Y cuando después el pastor se acercó donde mí, me dijo, tus papás son unos servidores fieles de Dios. ¡Wow! Nunca había tenido personas que vengan a decir que quiero limpiar. Nunca había tenido a alguien que me diga, yo quiero limpiar, pastor, esto, yo quiero hacer esto, pastor. ¿Y saben cómo yo me sentí? Me sentí orgullosa de ellos, porque ellos han aprendido realmente qué significa servirle a Dios. Y cuando eso veo, cuando eso observo, digo, por esa razón. Porque si nosotros no hubiéramos crecido en el ámbito espiritual y hubiéramos estado todos juntos, nos hubiéramos ido también todos juntos de ahí. Porque no hubiera una madurez espiritual para poder decir, sigue resistiendo. Papá, mamá, sigue resistiendo la buena batalla. No te fijes en la gente, no te fijes en el pastor, no te fijes en el líder, no te fijes en los que están ahí liderándote, no te fijes. No estás sirviéndole a ellos, estás sirviéndole a Dios. No hubiera salido esas palabras. Y por eso el tiempo de Dios es perfecto. Y por eso algunas veces las cosas no te dan enseguida, te están moldeando primero, están sacando todas las cosas que estorban para depositar la palabra, para depositar esa unción, para depositar esa autoridad que vas a necesitar para poder soportar. Así como dice, no voy a poder en el vino nuevo, en cueros viejos, van a explotar. O sea que no va a servir nada. Si no estás listo, no estás preparado, no hayas cerrado, no hayas hecho de madurar espiritualmente y estés todavía tomando leche, no va a servir de nada. Y por eso tiene que haber constantemente estar renovándonos, estar limpiando, y en las manos de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a continuar
Estamos en el 17. Vamos a continuar en Mateo 9, 18 al 26. Déjeme leer. Aquí dice Juan 4:31. Creo que está ahí. Antes de irnos al siguiente versículos. Juan 4:31 al 38. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Miren que ellos no entendían lo que estaba hablando Jesús. Se preguntaron los discípulos unos a los otros. Entonces Jesús les explicó qué tanta paciencia tenía nuestro amado Mesías para explicarles lo que estaba pasando. Y está hablando del ayuno, de lo que estamos hablando aquí en Mateo 14 al 17 de Mateo capítulo 9. Explicó Jesús: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Ustedes conocen el dicho? Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, de cierto, y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les pagan un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. A otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Santo. Gloria a Dios. Aquí nos habla acerca del ayuno. Estaba explicando y está enseñando nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Hay un crecimiento en esa parte. Yo creo que sí hay clases del ayuno que yo he dado. Y que sé que algunas veces nosotros no tenemos como que esa parte de, así como los discípulos, pero ¿por qué tenemos que ayunar? ¿O por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer este otro? Jesús amablemente les explicaba con parábolas. Tal vez en ese tiempo no entendían, pero nosotros ahora entendemos claramente. Nosotros estamos sembrando no para este mundo, estamos sembrando para el reino de Dios, para la eternidad. Yo sé que cada uno de nosotros tiene que haber ese crecimiento en nuestro interior y en nuestra mente para que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Y Él mismo pone esa disposición cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, porque nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, estaba haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Él no se movía por moverse, Él se movía porque ya estaba escrito. Todo lo que está escrito, esta es la palabra viviente aquí en los evangelios. La palabra, o sea, la Torá, los profetas, estaba cumpliéndose aquí. Y Él estaba haciendo todo lo que Él tenía que hacer. El ayuno no tiene que ser, ¿cómo se dice? Obligado. El ayuno te tiene que salir así como la oración, así como que hay una necesidad de tomar agua. Tiene que haber ese deseo en tu corazón que tú quieres ayunar. Porque a través del ayuno hay un rompimiento, que tú estás atado aquí a la tierra, y cuando tú te desligas de las cosas materiales, y vamos a hablar de la comida, te desligas de la comida, hay una separación de la carne y puede levantarse su espíritu, puede elevarse un poco más tu espíritu, y por eso hay esa conexión con el Espíritu Santo para llenarte más de la presencia de Dios. Tiene que haber ese deseo, no tiene que ser una obligación el ayuno. Es que no podemos depender ni siquiera de los alimentos. Ahí estaba enseñando nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret que el ayuno era importante para un creyente. Porque no vas a ir a hablar y a decir y todo eso. Miren, para traer las vigilias que traemos hay una preparación.
Y yo sé que cada uno de los hermanos se prepara en ayuno y oración, en estudio de la palabra, que le da discernimiento y revelación a través del Espíritu Santo. No vienen por venir y se paran por parar. No, son preparados. El mismo Espíritu Santo les ayuda para que puedan hacer lo correcto. Porque tú estás haciendo lo correcto. Cuando tú estás sirviendo al Señor, el mismo Dios te ayuda a través del Espíritu Santo para que hagas lo correcto. Aquí habla de una cosecha. El sembrador es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, y nosotros somos los obreros. En la actualidad nosotros somos los obreros. Nos está enseñando cómo caminar. Todos tenemos que ayunar. Y no les digo vayan y saquen muchos días de ayuno. No, vaya poco a poco, hermano. Yo sé que hay muchas cosas que se mueven algunas veces en el ayuno. No le digo que vaya y ayune 20 días y de una, no. Hay una preparación, hermanos, con inteligencia y con sabiduría para que haya un cuidado también en su salud y en su cuerpo. Y creo que hay esa enseñanza del ayuno en otro segmento. No sé si es en estos o en nosotros, pero hay la enseñanza del ayuno. Usted puede ayunar horas, usted puede ayunar el día, usted puede ayunar días, 3 días, 7 días, 21 días o 40 días, pero eso solamente le da el Espíritu Santo de Dios para que usted pueda soportar. Le instruye para que usted pueda separarse de aquí, de la tierra. Realmente cuando hay esa separación, hay una contestación más efectiva. Les puedo asegurar, hay una conexión más fuerte cuando hay el ayuno. No un ayuno que pase hambre, sino un ayuno que usted saque con excelencia. Un ayuno que realmente se meta en la presencia de Dios, que adore, que lea la palabra, que busque esa intimidad. Ahí es donde que va a tener una conexión tan profunda y hasta puede recibir revelaciones del mismo Dios manifestado en su vida. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ir a Mateo. Otra vez rezamos a Mateo 9. Salto. A Mateo 9, 18 al 26. Mateo 9, 18 al 16. Yo creo que cada uno de ustedes han leído mucho de esto, pero vamos a leer. No vamos a profundizar, vamos a leer los detalles de todo lo que pasaba en este evento de milagro. Amén. Vamos a leer Mateo 9, 18. Dice la palabra de nuestro amado Dios. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir. Santo, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Santo, este varón tenía fe. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer quien así hace 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese mismo instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, le dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Santo. Gloria a Dios. Aquí nos habla algo, creo que cada uno de nosotros hemos entendido primero del primer milagro. Bueno, no es milagro. Ese es un milagro arrebatado por fe, porque ni siquiera Jesús sabía que le iban a quitar ese poder, porque vamos a leer los siguientes versículos donde habla, pero quiero que sepan en esta parte donde la mujer de flujo de sangre, donde está hablando de ella,
habla de algo muy importante. Aquí en la Torá podemos entender, hay una parte donde se habla que las mujeres que tenían sangrado, que tenían tenían la regla, eran impuras. Y mucho más la mujer que estaba sangrando. No era vamos a decir, no era una menstruación normal, era todo seguido. Entonces ella era mucho más impura, que no podía estar dentro de la multitud. Ella tenía que estar apartada, ella tenía que estar guardada, no tenía que haber estado ahí. Pero entiendo en este tiempo lo que nos enseña a través de ella. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos la magnitud de todo lo que pasa cuando nosotros tenemos fe, porque la fe es también accionarla. La fe no solamente es creerla. Yo he visto a muchos que sí creen, pero no accionan. Y eso no tiene nada que ver con la fe. La fe es accionarla también, no solamente creerla, sino vivirla, sino accionarla, porque a ti te ha dado boca, te ha dado brazos, te ha dado pies, te da vida, para que también la acciones en tu vida. Es vivirla como que ya está hecha. Y me gusta de ella porque aquí habla de que dejando todo el miedo, porque si le descubrían a ella iba a ¿cómo se dice? Ella iba a morir, porque le iban a quitar de allí, de ese lugar donde estaba. Voy a leer un versículo, no está escrito ahí, pero está en Levíticos 15, 25 al 27, y dice la palabra de nuestro amado Dios, para poder entender lo que ella estaba haciendo. Levítico 15, 25, 27, y dice la palabra de nuestro amado Dios. Y la mujer, cuando seguía el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de una costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiera todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentara será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocara esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta el anochecer. Aquí nos da entendimiento de lo que estaba viviendo la mujer en ese momento, porque en ese tiempo ella no podía estar ahí. Estaba fuera de sitio, vamos a ponerle ahí, o sea, con todo miedo. Ella se acercó a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Vamos a continuar en Mateo 9:20. Marcos 5, 25, 34. No sé si están ahí los libros de aquí. Marcos, donde se habla de esta situación también. Marcos 5, del 25 al 34. Dice la palabra de nuestro amado Dios. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Aquí vamos a entender un poquito más, porque aquí nos está dando un detalle. En Mateo solo nos da el punto y nos dice de una, va directo al punto, como decir ahí. Mateo habla directo al punto, pero Marcos da un detalle, que ella gastaba su dinero en varios médicos. O sea, que ella ya estaba buscando esa sanidad y que ella tenía deseo de ser sanada, y que dice que gastó, o sea, que también era una mujer que tenía dinero. No era cualquier mujer, porque dice que gastó por 12 años gastaba, y que dice que ninguno de esos lo sanó, y que mejor empeoró. Santo. Ella había oído de Jesús. Santo. Ella había oído de Jesús. Así que le acercó por detrás entre la multitud
y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Instantáneamente. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Santo. Aquí dice que Jesús se dio cuenta que salió poder de él. Miren esa fe tan fuerte, que tú a través de tu fe, de tu confianza, puedes sacar ese poder y hacer un milagro en tu vida o en las cosas que tú estés pidiendo. Ese nivel de fe que ella tenía era que nosotros tenemos que prestar autoridad. Y aquí de esta mujer con esa hemorragia, lo primero que ella hizo fue declarar, fue profetizar, fue declarar y decir: yo declaro esto, yo hago esto y lo voy a hacer. Ella primero declaró y confió. Aquí hablan mucho de la túnica. Recuerden que los judíos utilizaban túnica, pero utilizaban otra cosa. Aquí dice en Akadosh, dice la 27 y la 28. Voy a leer la 27 y la 28 en la Kadosh para poder entender qué ella tocó, porque no tocó en sí la túnica, sino tocó el talí. Y vamos a ver, había oído hablar de Yeshua, de modo que vino por detrás de él en la multitud y le tocó uno de los tzitziyot de su talí, porque se dijo así: si tan solo toco su talí, me sanaré. En sí no tocó el talí en sí. Ay, santo, no tengo el talí aquí. Pero ella tocó los tzitzits, los flecos del tzitzit, porque los flecos creo que lo dicen flecos, de los tzitzits están más abajo y puede llegar más rápido. Pero creo que lo entienden como flecos. Los tzitziyot tienen un significado profundo. Son 5 nudos que están en los flecos y que representa la Torah, representa la palabra de Dios. Ella creía en la palabra de Dios, porque todos los judíos utilizan los tzitzits. Libre del talí, utilizan por dentro un chaleco que tiene ya los tzitziyot y que están ahí siempre a borde. Jesús de Nazaret también utilizó eso. Era judío. Entonces ella tocó los tzitziyot creyendo también en la palabra de Dios y que la estaba viviendo porque ella tenía entendimiento de la palabra. Amén. Vamos a continuar. Al instante la hemorragia se detuvo, pudo sentir su cuerpo que había sido sanado de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretujan por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada, ahí vemos que ella estaba asustada, con todo miedo. Por eso creo que la fe es que no se mueve por tus emociones, no se mueve por lo que tú sientes, sino por lo que tú crees. Aunque tengas miedo, sigue creyendo. Aunque tus emociones te digan todo lo contrario, sigue creyendo. Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Santo. Hija, tu fe te ha sanado. Hijo, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga. Jairo no era cualquier hombre, era un líder de la sinagoga.
aquí nos da ya un poquito más también de la descripción para poder saber quién era Jairo. Eso era un líder de la sinagoga, no era cualquier persona. Y por eso hubo muchas cosas que sucedieron cuando hubo esa división de que algunos judíos creyeron y otros no, y otros sí y otros no, y trataron de ocultar tantas cosas. Pero sí había muchos que creyeron en Jesús, aunque sean pocos, pero sí había algunos que creían, porque ellos pudieron ver la gloria de nuestro amado Dios Todopoderoso manifestado en su Hijo. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó el mensajero que la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Santo, qué negatividad. Miren, que dice que él llegó y le dijo el sirviente: ya no hay posibilidades que tu hija, porque ya está muerta. Santo. Jesús oyó lo que decía y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Santo. ¿Qué es lo que detiene un milagro? ¿Qué es lo que detiene un milagro en tu vida? El miedo, la falta de perdón, pero más el miedo. Cuando entra el miedo, disminuye tu fe. Y aquí cuando le ministra Jesús a Jairo, le dice: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Él va a obrar en tu vida, Él va a obrar en todo lo que tú estás pasando. No tengas miedo, ya no te preocupes. No vivas en tristeza y en ansiedad. Solo ten fe, solamente confía. Jesús detuvo a la multitud, no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio al alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Santo. Es que donde Él llega no hay muerte, hay vida. La gente se rió de Él, pero Él hizo que todos salieran y llevó al padre y la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Santo. Es que había una presión de miedo, de tristeza, de llanto, de depresión. Donde llega Jesús de Nazaret, lo que yo veo y lo que me ministra a mí, donde llega Jesús de Nazaret, se va la tristeza, se ve el luto, se va el llanto, se ve el miedo, porque ha llegado la luz, ha llegado vida a la casa, ha llegado esa luz que resplandece. Hay milagros y prodigios con nuestro amado Mesías cuando tú permites que Jesús entre a tu casa. Y ahí vemos cuántas personas estaban ahí. Estaban sus 3 discípulos que nombra Pedro, Santiago y Juan. Y los padres y Jesús. Nadie más estaba ahí dentro de esa habitación, solamente ellos. Ellos pudieron ver la gloria de Dios, como se dice, en vivo y en directo, todo lo que pasó. Tomó la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa niña, levántate. Está en hebreo. Talita Kumi no es un nombre. Hay muchos que piensan que es el nombre de ella, no es el nombre. Está en hebreo, que dice: pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. O sea, niña, levántate. En otras palabras más reducidas. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Santo. Gloria a Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Creo que no vamos a leer la... Ay, santo. Déjenme ver, ya estamos en lo último y me olvidé de algo. No hice de poner a grabar, me toca bajar todo el video. Santo.
Pensé que estaba grabando. Me toca bajar el video desde la plataforma. Bueno, hoy día es el último día que doy la enseñanza. Ya nos falta poco. Vamos a continuar. Vamos a Mateo 9 del 27 al 34. Mateo 9 del 27 al 34. Amén. Y la palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puede darles la vista? Santo. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se los cuenten a nadie. Pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó el demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel. Exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: ¿puede expulsar demonios? Porque es príncipe de los demonios, le da poder. Santa. Digamos, ahí entendemos una parte muy importante en esta parte, porque nos está hablando que todo el trayecto de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que estaba caminando, hubo milagros. Cada paso, cada salida, donde él iba, donde él entraba, donde él salía, ya había gente con necesidad y había milagros y prodigios. Esto es uno de los milagros de los ciegos, porque hay de muchas formas la sanidad, y por eso algunas veces podemos entender que los milagros de Dios, algunas veces tú no lo puedes entender, algunas veces solamente en declarar la palabra hay el milagro, algunas veces te tienen que topar para que ese milagro se haga, algunas veces vas a ver aquí en nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret que tiene que escupir ahí el polvo y hacer una masita y meterle sus ojos para que esos ojos sean abiertos. Y todo tiene un significado tan profundo, pero no podemos dar ahorita de lo que hace. Pero aquí entendemos algo muy importante, que Él está haciendo milagros y que también los fariseos estaban mirando. Y que estaban exclamando, no había nada bueno en sus corazones. No podían ver la gloria de Dios manifestada en el Hijo del Hombre, que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y por eso les respondía de una forma que podemos entender ahora por qué él respondía de esa manera a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la Torá. ¿Por qué les hablaba así? ¿Por qué les decía sepulcros blanqueados? ¿Por qué les decía víboras o hijos de Satanás? Les decía así porque no, su corazón estaba muy contaminado con el orgullo y se creían mucho más mejor que nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a continuar en los últimos del 35 al 38, y dice la palabra nuestro amado Dios Todopoderoso. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda la clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. Santo. Creo que hablamos de eso también ayer un poquito, y nos está hablando bastante a nosotros. Ayer nos habló de eso también, de los hijos de Dios, de los que son llamados, de los que son elegidos, de los que dicen que creen en el Mesías. Y aquí está llamando a obreros. Aquí lo que ministra desde el 35 hasta el 38 es que está hablando
de que necesita que esos obreros estén activos, que necesita que esos obreros se levanten, que necesitan que esos obreros se pongan en pie y empiecen a caminar, empiecen a llevar, porque ya la cosecha ya está ahí al pie, solamente ve a cosechar. ¿Qué te está diciendo? Ve por esas almas, lleva la palabra de Dios, lleva ese plan de salvación, lleva la buena nueva, ora por ellos. Dile que hay un Dios todopoderoso que salva, que restaura, que hace milagros creativos, sobrenaturales. Ya está todo listo. Voy a leer el versículo que va a par con esto. Está en Juan 15. Ok, vamos a leer primero Hechos 2:39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Hermanos, todos hemos sido llamados. Y aquí no está hablando de niveles, ni de títulos, ni que digan, oh, es que es pastor, es que es profeta, es que es evangelista, es que es... No está hablando de títulos. Aquí está hablando todos los que saben quién es Jesús de Nazaret y quién es el Padre. Que está diciendo, ustedes son llamados, son elegidos, son separados para este tiempo. Tienen una misión y la primera misión es llevar esa buena nueva a las naciones. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas almas que necesitan de esa palabra, necesitan de ese aliento, necesitan de esa oración, necesitan de ese versículo que tú le digas que Dios es amor, que Dios mandó su Padre a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, que hay un sacrificio para que los pecados sean limpiados de nuestra vida. Nosotros somos esos obreros en esta actualidad. Aquí estaba ministrando a los discípulos y ese mover, ese levantamiento que iba a haber más adelante, cuando ya Jesús de Nazaret iba allá a irse al cielo, porque iba a haber un despertar. Pero sé que hay muchos hijos de Dios proclamando la palabra de Dios, hablando de Dios, pero sé también que hay muchos que están, ¿cómo voy a decir de esa manera? Están cerrada su boca. Saben de la verdad, pero no quieren hablar. Saben lo que significa, lo que tienen que hacer aquí, y no quieren hacerlo porque tienen miedo. Y porque se han dejado llevar por el enemigo el entendimiento que dicen, tú no eres digno. Tú no puedes hablar de la palabra. Aquí no está diciendo los que son, que están ahí al frente. No, aquí dice todos y nos nombra a nosotros. Dice los hijos, incluyéndose los hijos y los gentiles, los que han recibido a Jesús de Nazaret, los que han dejado a otros dioses y han venido, ellos son llamados. Porque tal vez te conformes y entiendo en esta actualidad, hay muchos que se conforman, que se van a las iglesias y se sientan y ya piensan que ya están salvos y que ya no es necesario hacer nada, porque los que tienen que llevar la palabra, los que tienen que predicar, los que tienen que hablar, son los pastores, son los líderes, son los que están al frente. No los que están ahí escuchando, los de la congregación, no. Y ese es un mal entendimiento. Todos son llamados a que lleven la palabra. Y no importa cómo esté en tu situación, solamente el hecho de decir, recibe al Señor como tu Salvador. Jesús te ama, Dios es bueno, Dios envió a su Hijo para que tú seas salvo. Estás haciendo esa obra activa. Y te está llamando a ti para que te alinees, para que te levantes, para que camines juntamente con Jesús, porque Él no te va a dejar, Él te va a guiar. Él ha dejado a su Espíritu Santo aquí de Dios para que te guíe, para que te instruye, para que tú seas ese instrumento aquí en la tierra. Tú no sabes la magnitud de lo que nosotros no podemos entender humanamente. La pérdida que hay de muchos hermanos que por el miedo no quieren hablar, que por el miedo no quieren hablar de la palabra de Dios. Y yo me incluyo, porque yo tenía antes mucho miedo de hablar de la palabra de Dios. Y es porque el enemigo pone ese miedo y tenemos que sacar ese miedo, porque nosotros no
tenemos que tener miedo. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros ya tenemos una identidad de hijos. Y así como dice, no tengas miedo, Jairo. Con todo miedo, con todo nervio, aunque te tiemblen las paticas y aunque suden tus manos, aunque estés sudando, habla de la palabra, porque no vas a ser tú. Va a ser el mismo Dios hablando a través de ti. Solo abre la boca y yo pondré palabra. Solo pon tu corazón y tu disposición y yo haré la obra. Yo te usaré como ese instrumento poderoso aquí en la tierra. Un maestro que sabía de la Torá. ¿Y qué dijo cuando vino, se convirtió y aceptó a Jesús como su Salvador y tuvo ese encuentro sobrenatural? Que dijo, de nada me sirvió todo eso. Porque cuando aceptamos a Jesús de Nazaret, Él es el que nos capacita, Él es el que nos instruye, Él es el que nos ayuda a que hagamos la obra aquí en la tierra. Ni siquiera tú mismo, tú eres inspirada por el Espíritu Santo. Solamente tiene que haber humildad en tu corazón y disposición. Y ahí sí, como decía, heme aquí estoy, úsame a lo que he sido llamada a hacer, úsame. Porque no soy yo, eres tú a través de mí. Porque de mí nada bueno sale, solamente a través de tu Espíritu Santo puede fluir la palabra, puede fluir todo lo que estoy hablando. Es que solamente tiene que estar dispuesto, un corazón dispuesto. Y nos está llamando a todos nosotros. Es que no se trata de títulos, se trata de ti, se trata de tu llamado, se trata de tu propósito. Si tú no abres la boca, mira cuántas almas se están perdiendo ahí en ese lugar donde tú estás. Cuántas almas necesitan de esa palabra que tú sabes y no abres la boca. Cuántas almas se están yendo al infierno y tú no les has dado la palabra de vida. Tú tienes una responsabilidad aquí en la tierra. Y muchos de nosotros no entendemos. Yo no entendía, hace mucho tiempo yo no entendía el llamado mío. Y muchas veces he querido alejarme, he querido soltar. Cuando he estado pasando por procesos he dicho, yo voy a soltar todo eso. Y lo que me ha mantenido, me ha dejado como fría cuando recibí una revelación y me dijo, si tú sueltas, si tú no llevas a cabo lo que tienes que hacer aquí, te llevas entre las patas a toda tu generación y a tus futuras generaciones. Así que no depende solamente de ti. No eres solamente tú. Es tu familia, es tu casa, es tu matrimonio. Son tus hijos, son tu descendencia. En juego todo. Todos tus vecinos, los que están alrededor. Eres alguien muy importante aquí en la tierra, hermano, hermana. Eres alguien muy importante. Eres un instrumento poderoso. Que tal vez el enemigo te haya hecho creer que no sirves y que no eres buena para hablar. Es que no tiene nada que ver con eso, hermanos. Yo no podía hablar. Yo creo que yo en sí, yo no puedo hablar de la palabra de Dios. Porque de mí nada bueno salía, hermanos. El único que me instruyó, el único que puso ese deseo, ese amor, esa paciencia. Porque yo ni siquiera me imaginé venir a enseñar. Yo no estaba preparada para enseñar, hermanos. A mí me gusta danzar, a mí me gusta alabar, a mí me gusta predicar, pero enseñar, a mí no me gusta enseñar. Y ese fue cuando yo vine a esta plataforma, tuve que empezar de nuevo. Porque me cambió mi lenguaje para que yo cambiara otra vez y parecía un retraso. Porque yo dije, voy a volver otra vez a los nombres puestos, los sobrenombres, y no voy a poder nombrar otra vez los nombres tuyos. Y hace un año atrás el Señor me dijo, la flecha no va para adelante, la flecha va para atrás juntamente con el arco, para que sea lanzado mucho más allá de lo que tú puedes ver. Y entendí el llamado y el propósito de este tiempo que estoy aquí. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, aunque otros vean que no sirve o que otros digan, ay, es que eres fanática, ay, es que no, ¿por qué estás haciendo esto? Ay, es que ¿por qué estás hablando de Dios? Es que ¿por qué estás diciendo esto? Es
es que tú no tienes que vivir de la gente. Tienes que vivir para Dios y tienes que servirle a Él. Porque tú fuiste creada para Él. No fuiste creada para este mundo ni creada para los que están criticándote. No fuiste creada para ellos. Tú fuiste creada para Dios, diseñada para Él, diseñado para Él, para que te use en este tiempo con poder y autoridad, para llenarte de todos los dones y talentos que tú tienes y que los puedas utilizar en este tiempo. Y que tal vez no estés capacitada, pero en el camino Dios te capacita. Dios te capacita. Que tal vez no tengas, ¿cómo se dice? Esa parte de, por ejemplo, de mí, de enseñar. Yo solo recibí enseñanzas, hermanos, enseñanzas, y me gusta hasta ahora. Cuando yo voy a estudiar la Torá en los Shabbats que tenemos, yo voy con mi tableta, con mi Biblia y con un cuaderno aparte para escribir los versículos nuevos y hacer, de ver los puntos principales que aprendo. Me gusta recibir las enseñanzas, pero cuando vine acá y me dijo, tú vas a enseñar las armas espirituales, me dije, nunca había desempeñado ese papel, o sea, ese don en la iglesia que estaba. Yo había pasado por todo: servicio, mujer, adorador, danzora. Estaba predicando y me pareció fabuloso predicar, porque predicar para mí era... me entrenaron bien. Yo digo, en ese tiempo me entrenaron bien para predicar. Pero para enseñar nunca recibí una enseñanza de enseñar. Solamente vi, solamente recibí. Yo dije, tal vez nunca tenga esa paciencia.